La justicia federal está investigando listas negras y desapariciones en el INTA durante la última dictadura militar. Dentro de esa investigación también se está tratando de dilucidar el papel que jugó la sociedad rural. Avanza la investigación sobre la complicidad de civiles con la dictadura y en dependencias históricas de nuestro país, como la sociedad rural argentina. Mucho más cuando se sabe que tras el golpe del 76 y la intervención en el organismo, mantenía a los terratenientes de la época y hombres de entidades agropecuarias en su directorio, como Jorge Sorreigueta, entre otros, desde 1976 en el INTA. El INTA venía siendo criticado por la sociedad rural desde el diario La Nación, pidiendo la intervención militar en el gobierno de Cámpora y por tener una postura mucho más progresista, queriendo medir qué rendía más al país, la soja, el trigo o el maíz, más allá de los negocios agropecuarios. Por eso, tras el golpe, el INTA tuvo allanamientos, 800 despidos, secuestros, torturas y desapariciones, entre ellos la investigadora Marta Sierra. Dentro de INTA lo que se ve son dos problemáticas. Una que tiene que ver con cómo es objeto de distintas políticas represivas esto se ve mucho en los archivos de la DITBA, ¿sí? Donde se documenta la existencia de espionaje, de una persecución política e ideológica dentro de INTA. ¿Estás hablando de DITBA? ¿Estás hablando de Provincia de Buenos Aires? Sí, en INTA se caracteriza por tener una de las mayores cantidades de cesantías de dependencia pública. De Casi 800 hablan. Sí, 794 por lo menos hasta el material que hemos podido relevar hasta el momento, de una planta de alrededor de 5.000 integrantes para esa época. Y en relación a los detenidos y los desaparecidos de trabajadores del organismo no está completa esa lista, pero sabemos que hay 4 casos de desaparecidos de una de las dependencias de INTA de Castelar. ¿Entre ellos Marta Sierra? Entre ellos Marta Sierra, sí. Precisamente Guido Prividera es hijo de una científica argentina desaparecida en el INTA. Nosotros estamos con este tratamiento en vivo desde el barrio de Montserrat. Allí está Fernando Alonso. Fernando, a ver, ahí está Guido. Buenas noches a los dos. Hola, Fer. ¿Qué tal, Cecilia? Muchas gracias, buenas noches. Sí, al lado mío se encuentra el hijo de Marta Sierra. Guido, ¿qué pudo haber investigado tu mamá que le molestaba tanto a la sociedad rural y a los militares que dieron el golpe en el 76? Que termina tu mamá desaparecida. Sí, mi mamá, digamos, era investigadora, digamos, bióloga, casi bióloga, no se había recibido todavía, pero trabajaba en el área de ecología, en un equipo de investigación que dirigía el doctor Jorge Morelo. Trabajaba, digamos, estudiando ecosistemas, en general en el norte argentino, en la zona de Chaco y demás, haciendo estudios con fotografía aérea, reconocimiento de vegetación y cosas, digamos, por el estilo. ¿Pero vos crees que algunas de esas investigaciones pueden haber afectado los intereses tanto de la sociedad rural como de los militares de entonces? Porque, digo, ni bien dieron el golpe, llegaron al INTA en ese entonces. Y bueno, secuestraron, torturaron, despidieron y desaparecieron. Sí, de hecho el grupo de ecología donde trabajaba mi mamá es desarmado el año antes, ya durante, digamos, el año 75, finales del año 75, evidentemente con muchos problemas por lo que consta, digamos, ¿no? Incluso en cartas de mi mamá, en la gente que sobrevivió a esa época, con las autoridades del INTA, digamos, que no lo veían con buenos ojos. Seguramente porque no era funcional a sus intereses, digamos. Durante la dictadura, ¿había civiles en el manejo de la sociedad rural y en el INTA? Bueno, la sociedad rural argentina, por supuesto, sí estaba integrada por civiles. ¿Integrantes de entidades agropecuarias? Claro, sí. En el caso del INTA, digamos, obviamente tenía tuvo un interventor militar durante muy poco tiempo, pero después siempre fue manejada por civiles, digamos, ¿no? Así como la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Economía. Digo, ¿es cierto que la sociedad rural criticaba durante la dictadura, o en el comienzo de la dictadura, o poquito del golpe, al INTA? Inclusive la sociedad rural criticaba al INTA, pedía la intervención militar, particularmente porque afectaba sus intereses a través del diario La Nación. Bueno, hay una nota en el diario La Nación de octubre de 1975, si no recuerdo mal, donde se habla de la situación en el INTA, en estos términos.
donde, digamos, aparecen falsas denuncias, digamos, de infiltración marxista, subversivos, digamos, todos estos términos que se utilizaban como para justificar las barbaridades, digamos, que hicieron después. Efectivamente funcionaba de alguna manera como un vocero de la sociedad rural argentina, y la sociedad rural argentina coloca, digamos, a algunos de sus hombres en la Secretaría de Agricultura, Sorreguieta, Cadenas Madariaga, el mismo Martínez de Hoz, que era ministro de Economía, era miembro de la sociedad rural argentina. Por eso estás empezando nuevamente, o seguís una causa donde se habla de la pata civil, ¿no? Hasta dónde la sociedad rural con su pata civil, capitostes agropecuarios, influyeron para que de alguna manera tu mamá pueda estar desaparecida como está. En realidad sí, hay un grupo, digamos, de familiares, también de sobrevivientes, de gente que estuvo detenida, torturada y después fue liberada, que están, digamos, iniciando una causa, o estamos iniciando una causa judicial, que en realidad, digamos... ¿El juez? Está el juez Rafecas, es el juzgado del doctor Rafecas, el abogado patrocinante es el doctor Rodolfo Jansón, y de alguna manera la idea es esa, digamos, poder investigar acerca de esas complicidades civiles. ¿Vos te queda alguna duda de la complicidad civil? No, yo personalmente no, digamos, me parece, porque eran todos civiles, digamos. Entonces, en el INTA eran todos civiles, en la Secretaría de Agricultura eran todos civiles. ¿En la sociedad rural? En la sociedad rural argentina también, más allá de lazos familiares que tuvieran con ciertos militares, pero también estaba integrada por los sectores más concentrados, digamos, del agro. Y digamos, hay antecedentes históricos, digamos, ¿no? Está el lockout patronal que hace la sociedad rural argentina a un año, digamos, del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1977, la sociedad rural argentina saca una solicitada agradeciendo a las Fuerzas Armadas por la labor cumplida. Eso está claro. Decime, por último, ¿de qué manera desapareció tu mamá? A ver, ¿vos cuánto tenías de vida cuando desapareció tu mamá? Yo tenía 2 meses cuando desapareció mi mamá. En realidad la secuestraron. Eso fue ¿Secuestraron en dónde? El 30 de marzo de 1976. 4 días del golpe. A 4 días del golpe. Al día siguiente, digamos, la noche a la cual habían entrado a INTA Castelar, la unidad de INTA donde ella trabajaba, era investigadora, y se llevaron varias decenas de personas. Esa misma noche, digamos, vinieron a mi casa, la vinieron a buscar. ¿Quiénes, cómo y cuántos? Eran 9 personas, 9 militares. ¿Armados? Armados, como si fuesen a ir a la Cuarta Guerra Mundial, en 2 autos. Digamos, bueno, preguntaron por ella, la vinieron a buscar, obviamente apuntando al portero, con las armas, y se la llevaron. Digamos, ella estaba de licencia, por eso no estaba en el INTA, porque hacía poco me había tenido a mí, y estaba con algunos problemas de salud. Entonces estaba con fiebre, en cama, digamos, estaba bastante mal de salud. ¿Algo dijo tu mamá? No. No hay, por lo menos no tenemos registro de que ella haya dicho algo en ese momento. ¿No se sabe nada, absolutamente nada? No, de mi mamá lo último que supimos fehacientemente fue en ese momento que se la llevaron, que estaba mi papá, estaban mis abuelos, bueno, y mi hermano y yo, que éramos muy chicos, nosotros no recordamos tanto. Guido, por último, viendo la sociedad rural actual y aquella, ¿ves alguna similitud o diferencia? Mirá, por lo que has leído, no por lo vivido. Aquella yo te puedo hablar más por haber leído, digamos, por haber leído documentos. ¿Cómo las ves? ¿Diferentes o parecidas? Por lo menos, yo diría que demasiado parecidas, ¿no? Digamos, es llamativo que en ningún momento pareciera que hubieran acusado Recibo de lo que hicieron. Posiblemente porque acusar Recibo les implicaría asumir las culpas, y asumir las culpas posiblemente abriría paso a que la justicia actúe también, ¿no? Guido, ha sido muy amable, que sigas buscando y con mucho éxito a tu madre. Bueno, muchas gracias a ustedes.